Nuestro objetivo con este espacio es poder contribuir y realizar un análisis colectivo que nos permita responder a las 3 preguntas orientadoras del curso de Psicología enfocada en la historia crítica colombiana, y será grabada, no durará más de 15 minutos, y recordamos que la idea es no leer nuestras respuestas, que ya estuvieron preparadas las preguntas de las respuestas orientadoras, sino que podamos pues fluir. Por lo que les pido que podamos hablar con naturalidad y usar nuestras propias palabras. Vamos a recordar las 3 preguntas orientadoras y nos presentaremos como psicólogos en formación para que puedan identificarnos, y contribuiremos entonces al desarrollo de las respuestas de estas preguntas para finalmente dar unas conclusiones como grupo focal sobre ellas. La primera pregunta es: ¿cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de Colombia? La segunda pregunta es: ¿cómo los psicólogos y psicólogas pueden cambiar la realidad del país? La tercera pregunta es: ¿qué aspectos dichos en la conferencia considera importantes para que el psicólogo o la psicóloga en formación aborde una realidad social? Recordemos que cada uno de nosotros tendremos de 2 a 3 minutos para responder estas preguntas, y la idea es poder mantener una línea en medio de estas respuestas. Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta: ¿cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de Colombia? Y para eso vamos a iniciar con la respuesta de nuestro psicólogo en formación, Héctor Montoya. Hola Andrea, gracias. Hola Natalia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por este espacio tan importante. Y bueno, yo creo que los psicólogos somos fundamentales en este momento de la historia para escuchar, para ayudar a esclarecer, para no repetir. La historia que hemos visto en el transcurso de este curso es una historia de una Colombia desangrada por la violencia, radicalizada en un extremo o en el otro. No hay puntos medios. En ese sentido, yo creo que el psicólogo es muy importante y nos lo deja claro la Comisión de la Verdad, ¿verdad? Cuando le da un lugar al psicólogo como gestor de paz, como intermediario entre lo social y el individuo, para reconstruir el país que está profundamente golpeado y herido por esta guerra y este círculo de violencia, esta espiral de violencia que no termina. Entonces yo creo que el psicólogo puede aportar de esta manera a la construcción de una nueva Colombia. Yo creo que es fundamental esa parte. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por tu respuesta. Ahora continuamos con nuestra psicóloga en formación, Natalia Gómez. Hola compañeros, espero se encuentren muy bien. También muy alegre de estar hoy reunida con ustedes. Y dando respuesta a la pregunta, considero que la psicología tiene un papel crucial, mm, dado que de los conocimientos que se pueden tener o tenemos nosotros como psicólogos de formación y psicólogos que ya han tenido pues su carrera recorrida, podemos aportar desde los grupos focales, facilitando como esos espacios de diálogo en el que las personas puedan expresar lo que vivieron, expresar sus sentimientos, expresar o sacar a la luz como esa verdad y sanar tantas heridas o esos traumas que pudo causar o todavía causa la violencia en nuestro país. Mm, digamos que desde nuestro papel podríamos no solamente ayudar a las personas que han sido afectadas, sino también como promover un cambio cultural hacia esa empatía y ese respeto por las diferencias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Y para aportar a la respuesta, me gustó muchísimo cuando se mencionaba acerca de que podemos construir algo diferente o hacer de Colombia algo diferente cuando aplicamos tres, digamos, normas básicas con respecto a nuestra labor como psicólogos, y hacían referencia a escuchar para entender, entender para reconocer y reconocer para no volver a repetir. Y se enfocaban muchísimo en la parte de una escucha activa, ¿cierto? Y de ser mediadores entre las personas que han sido víctimas, pero también los victimarios, y de comprender esas realidades que comprenden la complejidad del ser humano en sus contextos, para desde la labor social y por medio de esa escucha activa lograr no solamente conectar con la historia, sino también con las personas que estaban en medio de esa historia, ¿cierto? Comprender sus contextos culturales, pero también sus individualidades, que al mismo tiempo son tan respetables. También quería mencionar algo muy valioso que encontré en el contenido, donde hablaban acerca de que del desacuerdo se pasa fácilmente a la descalificación, y que la descalificación es la antesala al desprecio de, ¿cierto? Entonces creo que en medio de poder reconocer esos síntomas de esa Colombia herida, ¿cierto? De esa necesidad que tenemos como sociedad de no solamente escucharnos, sino de perdonarnos y sanarnos, nuestra labor como psicólogos es importante, porque es como esa suma de ladrillos, ¿cierto? Que nos van a permitir construir una nueva realidad desde la sanación o la contribución a esa sanidad de esos corazones, de esas personas que fueron parte de esos ciclos de violencia que buscamos también detener o irrumpir. Muy bien, ahora continuamos con nuestra segunda pregunta. La pregunta nos plantea lo siguiente: ¿cómo los psicólogos y psicólogas pueden cambiar la realidad del país? Para esto iniciaremos entonces con Natalia Gómez. Bueno, yo considero que como psicólogos podríamos aportar de forma significativa al cambio social,
porque pienso que podemos como dar ese empoderamiento a las comunidades que son pues que están como en un punto de vulnerabilidad para que puedan identificar qué es lo que ha pasado a través de la historia, es como dar esa entendimiento de poder como reconocer lo que ha pasado y que no se esté repitiendo, de poderles como dar ese poder de interiorizar y ser como más unidos, de poder darles también como dignidad y, y seguimos como insistiendo mucho en la parte de la escucha más, de que ellos puedan ser reconocidos y tener como esa dignidad y a través de eso puedan salir y sanar de todo pues, lo que han vivido a través de la historia. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Héctor, ¿quisieras aportar algo más? Y yo considero que los psicólogos somos reparadores de individuos. En la psicología social es muy importante el individuo y el contexto. En ese sentido yo creo que podemos llegar con charlas, con conversatorios, podemos llegarle a los niños y niñas en las escuelas para que hablen abiertamente de sus emociones, que no se guarden sus opiniones, porque uno puede ganarse enemigos por opinar y así es Colombia, así funciona nuestro país. Entonces en ese sentido yo considero que es muy importante la labor de escucha, de entender, de esclarecer, de reflexionar. Y yo creo que la primera infancia es un lugar importante para reconstruir el país, para rehacerlo, para que funcione diferente a como ha funcionado hasta el día de hoy. Recordemos que la realidad es algo que construimos en nuestra cabeza cada individuo. Entonces cuando nos radicalizamos, cuando tenemos un pensamiento como dentro de un tubo, no logramos establecer relaciones de convivencia, ¿cierto? Porque necesitamos empatía, porque necesitamos darle importancia al otro. El otro es muy importante y nos lo dicen en la charla, en la conversación. El otro es nuestro espejo, entonces hay que entender la diferencia y trabajar en la diferencia, sobre la diferencia, porque a partir de eso podemos construir. Creo que nos hemos matado todos estos años porque pensamos un poco diferente y eso le ha hecho un daño muy grande a nuestro país. Entonces creo que la diferencia, entender, hacer capacitaciones sobre eso es importante. Bueno, muy bien, muchas gracias Natalia, muchas gracias Héctor. Sí, en definitiva estoy completamente de acuerdo con sus intervenciones. Yo por último quisiera aportar, digamos, un poco como nuestra responsabilidad en entregar a Colombia una sociedad mucho más, no solamente sana, sino identificando fácilmente qué es la disfuncionalidad, qué es eso que nos lleva a normalizar lo que no es normal, desnormalizar, como por ejemplo en este caso la violencia, ¿cierto? Y contribuir a la reconstrucción del tejido social, ¿cierto? Que es lo que estamos, a lo que estamos apuntando. Una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención es que en medio de estos ciclos de violencia, digamos que los actores de violencia o las personas que estaban siendo los victimarios no permitían que las culturas o los lugares que intervenían pudieran hacer, por ejemplo, ciclos de duelo normal, ¿cierto? Entonces creo que en ese orden de ideas y desde ese punto de vista nuestra sociedad colombiana necesita identificar y desnormalizar esa violencia para comenzar un ciclo de duelo colectivo, ¿cierto? Para sanarse. Y una de las recomendaciones claves es asegurar espacios dignificantes que permitan que tanto las víctimas como los responsables puedan expresar su verdad, ¿cierto? Desde su historia, desde sus raíces, sin generar nuevos daños, ¿cierto? Digamos que parte de eso también, de hecho lo mencionaban, se presentaron los acuerdos de paz, que creo que fue una muy buena iniciativa y creo que sin lugar a dudas nuestro rol como psicólogos y como profesionales tiene en medio de ello la responsabilidad de generar espacios donde se asegure un propósito real y una sanidad real con una apertura a escuchar nuevamente y sin juzgar, sino donde podamos aprender a expresar. Y como lo decía Héctor, sí creo que es necesario que desde la infancia podamos comenzar a formar colombianos, ¿cierto? Esa formación necesaria donde podamos rápidamente como conquistar desafíos como por ejemplo el miedo, a guardar silencio, incluso a identificar cuando estamos estigmatizando, cuando estamos actuando desde el sesgo frente al otro y estamos cayendo en dinámicas de señalizar o de señalamiento y desconfianza frente al otro, ¿cierto? Y en ese orden de ideas pues poder contribuir a una sociedad mucho más saludable, esa es la palabra, mucho más saludable y mucho más funcional y sin lugar a dudas pues esto va a contribuir a que ese ciclo de violencia se pueda cerrar y poder reconstruir ese tejido social. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Dice qué aspectos dichos en la conferencia considera importante para que el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social. Bueno, y para esto yo quiero decir que me llamó muchísimo la atención y es algo muy repetitivo, no solamente en el contenido que estuvimos viendo sobre el Colegio de Psicólogos, sino también durante todo este semestre, y es esa necesidad de reconciliar la convivencia entre lo urbano y lo rural y el encuentro entre diferentes experiencias dentro del territorio colombiano. Digamos que en ese orden de ideas hay un arraigo también muy fuerte al no poder expresar. Creo que hay una necesidad de poder lograr como conciliar no solamente estas dos partes, sino como psicólogas aprender a abordar la realidad social
social desde las diferentes perspectivas que lo conforman. Y me desafió muchísimo el poder llegar a ser de verdad psicólogos que podamos contribuir desde lo psicológico y lo social, ¿cierto? Incluso partiendo desde cosas tan básicas como aprender a hablar de lo que es incómodo sin que el otro se convierta en mi enemigo, ¿sí? Porque creo que desde esa individualidad, ¿cierto? Desde ese defender mi postura, que además fue muy interesante poder reconocer desde dónde nació, ¿cierto? El tema del bipartidismo, ¿cierto? Por qué comenzaron a generarse esas brechas en medio de una misma sociedad y en medio de un mismo territorio donde cada uno estaba tratando de tomar para sí mismo el mayor provecho, ¿cierto? Y comenzaron a generarse en estas brechas y entonces ya no era solamente una ideología con la que yo me sentía identificado, sino que ya se convirtió en debo luchar por esto y el otro se convierte en mi enemigo y no puedo hablar con él bajo un entorno o en un entorno saludable donde podemos expresarnos, sino donde yo ya acudo a la violencia para yo imponer mi ideal, ¿cierto? Para yo sacar provecho de esta situación o poder lograr lugares de poder donde yo pueda asegurar mi beneficio propio, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues se comenzó todo este ciclo de violencia muchísimo más fuerte, donde, digamos, todo el tema del bipartidismo, pues entonces ya no era una manifestación de cuál es mi postura, sino una expresión de cuál es mi postura, y la manifestación o la herramienta que se utilizó para eso, pues fue la violencia, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues toda la historia de Colombia. Entonces, me gustó muchísimo el que siempre se resalta nuestra labor como psicólogos y el poder ser mediadores y facilitadores de esos diálogos, aún en medio de conversaciones incómodas, para llegar a acuerdos. Y si no se llega a un acuerdo, para conocer un poco qué es lo que pasa del otro lado, ¿cierto? Sin que la otra persona se convierta en mi enemigo. Entonces, bueno, quería aportar solo esa parte. No sé si alguno de los dos psicólogos en formación quiere aportar algo más. Sí, Andrea, yo creo que es muy importante resaltar el concepto de verdad, la verdad como un bien público que muy bien se expresa en la Comisión de la Verdad precisamente, cómo esto puede sanar personas, cómo a partir de escuchar su verdad pueden cerrar ciclos que han durado tanto tiempo, pueden cerrar esos círculos en los que han permanecido durante tantos años buscando verdades que han sido escondidas y ocultas porque todo se maneja desde el Estado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es muy, muy, muy importante tener ese concepto vigente, que no se nos escape. Ahora, nosotros como sociedad tenemos un comportamiento anclado inconscientemente incluso, donde actuamos y somos violentos, tenemos un pequeño violento dentro de nosotros, aunque no nos demos cuenta, y así funcionamos. Entonces, la guerra ha sido una espiral que nos ha atravesado a todos sin darnos cuenta, y eso es demasiado importante, pues hacerlo consciente para que no se repita. Ahora también es muy importante lo que tiene que ver con la formación de los psicólogos en el campo de lo social. Los psicólogos deben estar bien preparados para intervenir en las comunidades, para entender que si bien el individuo es la base de la psicología, es el individuo frente a las instituciones sociales, cómo esas relaciones son fundamentales, cómo el contexto atraviesa a la persona y la define, como dice una frase por ahí, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, en ese sentido, entender eso es fundamental. Entender también que entendemos el mundo de manera muy particular, entonces no queremos juzgar. Se necesita esclarecer y eso es a lo que llegamos. Necesitamos el perdón, necesitamos que Colombia sea más justa. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Gracias, compañeros. Pues por mi parte, respecto a la conferencia, yo resalto mucho lo que nos insistían en la parte de la escucha activa, que luego y llevándolo al ámbito psicosocial. Pienso que, bueno, y lo que nos resaltaban mucho en la conferencia es de no solamente escuchar, sino ponernos en el lugar del otro, de tener como, sí, esa escucha activa y de tratar de ponernos como en ese punto de cómo se siente la persona, de qué fue lo que vivió. También, no solamente escuchar a las víctimas, sino a los victimarios también, porque de cierto modo sabemos que a través de la historia hubo muchas personas que fueron obligadas a ser victimarios. Eh, y también, bueno, por parte de relacionar la verdad, el poder y la resistencia, pensaría que como psicólogos es muy importante que tengamos como ese conocimiento y como reconocer ese poder ha llevado a través de la historia a que muchas personas no puedan sacar a la luz lo que vivieron, esconder, ¿verdad? Por decirlo así. Y como transformar eso, nosotros como psicólogos podríamos aportar en esa transformación en justicia o equidad e inclusión. Bueno, Natalia, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en nuestra fase final, serían las conclusiones. Entonces, digamos que generé unas conclusiones generales. La idea es que, pues, al finalizar, pues, también podamos contribuir para articular estas conclusiones y poder dar finalizada, entonces, esta sesión. Bueno, con respecto a la primera pregunta, coincidimos en que el enfoque psicosocial es esencial para conectar con los conceptos de verdad, poder y resistencia, ya que esto nos permite comprender el impacto histórico y social en la vida de las personas, ¿cierto?, dentro de nuestro rol como psicólogos. Sobre la segunda pregunta,
destacamos que este enfoque facilita a los psicólogos la intervención en realidades complejas, ¿cierto? ¿Desde dónde? Desde el fomento al bienestar colectivo y el desarrollo comunitario, ¿cierto? De hecho, en el video se hablaba acerca de cuidar adentro y cuidar también afuera, ¿cierto? Desde lo personal y hacia lo colectivo. De hecho, había tomado por acá una frase que me gustó muchísimo o una idea que durante, durante todo el contenido se resaltó y es generar espacios dignificantes, ¿cierto? Que aseguren que no se va a generar un daño mucho más profundo, sino que en realidad logre reconciliar las partes o por lo menos lograr que se puedan escuchar. Y finalmente, la tercera pregunta, pues resaltamos que escuchar, hablar y reconocernos son pilares del acompañamiento psicosocial, ¿cierto? Dentro de nuestro rol como psicólogos o futuros psicólogos, porque ayudan a construir espacios seguros donde las personas se sientan validadas y apoyadas, ¿cierto? Que es parte de nuestra labor y de lo que debemos asegurar dentro de nuestra intervención. Y bueno, este es el espacio también para que ustedes puedan contribuir a estas conclusiones finales, compañeros. Andrea, yo quisiera resaltar la importancia de la psicología social en Colombia. Si bien la psicología clínica y demás ramas son muy importantes, creo que la psicología social en Colombia tiene fuerza precisamente por el contexto en el que vivimos. Y eso requiere una responsabilidad de las personas que lo ejecutan. Necesitamos empoderar las comunidades, necesitamos llegar con herramientas que conozcan la participación política, que conozcan los valores y las formas de relación con los demás, para que construyamos entre todos, porque es una labor colectiva además, pero el psicólogo es gestor y guía en esta tarea de rehabilitar el país de toda esta violencia en espiral que hemos vivido durante más de 200 años básicamente. Entonces hay que asumirlo con toda la responsabilidad del caso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. ¿Quisieras contribuir algo más a estas conclusiones finales? Pues resaltar lo que dice el compañero Héctor, de que sí es el papel del psicólogo y enfocándolo a lo psicosocial es muy importante, y no solo importante, sino que es una responsabilidad pues muy grande. Por mi parte pienso instruirnos muy bien y esforzarnos para dar como ese aporte al campo. Sí, muchas gracias, Natalia. Así es, también estoy de acuerdo. Más que una carrera o una meta, creo que en definitiva es una responsabilidad, no solamente con nosotros mismos para tener una formación académica responsable, sino también hacer eco en medio de nuestro entorno y pues que ese eco también pueda alcanzar incluso a nuestra nación, ¿cierto? Teniendo conocimiento de ella y bueno, construyendo también ese tejido social al que también estamos llamados. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por su participación activa y reflexiva en este grupo focal. Vamos por terminada esta sesión. Les agradezco, compañeros, también por sus comentarios, por todos sus aportes tan edificantes y bueno, nada, damos por concluida esta sesión. Muchas gracias y hasta luego.